Senadora, buen día. Le saludamos Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Kamisake Rubén, Kamisake Antonio. Waliki, ¿jumasti? Waliki pese al frío. Sí. Una cara wali monasiña chima para un tatata, tayao sasin, kamachara kiñani, istat asiñani, hasukomata, era kata sarantas piñataki. Que sea buena hora. Está diciéndonos que está haciendo frío, hay que abrigarnos. Y les mando cariños desde el Alto. Está en el Alto, senadora, seguramente ha dormido tranquila después de varias semanas de, primero, desacuerdos en las comisiones que han abordado la ley del oro, así en resumidito, y segundo, porque a medianoche, un poquito más, los senadores aprobaron la ley. ¿Qué implica esta decisión? La sanción de la ley ya ha sido seguramente transmitida al órgano ejecutivo para su promulgación. Así es, Rubén, Antonio. Bueno, hemos aprobado, ya se ha sancionado en la Cámara de Senadores, en grande, en detalle, y obviamente seguro hoy se va a enviar conforme a normas y procedimientos al órgano ejecutivo para su promulgación correspondiente. Obviamente ha sido un debate largo, ¿no? Un debate amplio. Los 9 artículos de esta ley de compra de oro destinado al fortalecimiento a reservas internacionales. Ha habido 3 disposiciones finales, una abrogatoria, y desde luego yo creo que esto, primero siempre hay que pensar en el país, en la patria, en la estabilidad económica, y yo creo que en ese marco hemos aprobado ya esta ley donde beneficiará a tener más divisas, más reservas internacionales, y obviamente ya nuestro presidente promulgará también de acuerdo a su agenda. Transcurso de estos días se hará seguramente, él ya lo va a fijar día y hora de la promulgación. Senadora. Y Antonio, yo creo que desde Cámara de Diputados hubo una discusión, un debate, pero en la comisión también, porque tú sabes que hay que dar certeza, esa esperanza al pueblo boliviano, y por principio de celeridad se tiene que dar prioridad, ¿no? Y en ese contexto, Comisión de Economía Plural, nuestro senador Félix Zahpi ha aprobado de esa comisión de manera inmediata anterior semana. Algunos han dicho que es ilegal, hay una nulidad, pero no hay ninguna nulidad porque aquí lo que se ha respetado es el reglamento de Cámara de Senadores, y si ellos dicen que había nulidad, porque había ayer esa discusión, pero le hemos dicho que presenta instancias correspondientes, puede ser al órgano judicial, al TCP, entre otros, pero no hay ninguna ilegalidad, más al contrario, hay legalidad. Y de la misma forma, el Comisión de Planificación ayer ha sesionado y ha remitido, y bueno, nosotros en marco del reglamento de Cámara de Senadores se ha planteado moción de dispensación, y obviamente ya hemos tratado aquello, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo primero es el país. Y yo creo que en ese contexto ya se ha aprobado este proyecto de ley de compra de oro para tener esa política económica, política monetaria, tributaria, para que tengamos el crecimiento económico y además nuestras riquezas pueda ahora comprar como oro el Banco Central de Bolivia y posteriormente monetizar y tener la economía o el crecimiento económico, ¿no? Sí. Bueno, sigue nomás. Sí, a ver, le voy a hacer una preguntita. Nos decía al comenzar la entrevista, senadora, de que se han hecho 3 consideraciones y una abrogación. Si nos puede explicar esta partecita, por favor, senadora. Bueno, la ley tiene 9 artículos y tiene 3 disposiciones transitorias. La primera, obviamente, es justamente el trámite continuará rigiéndose en marco de la 175, que es la anterior ley, que había vacíos jurídicos sobre la ley para compra de oro para reservas internacionales. O sea, las operaciones y los procesos se han iniciado con esta anterioridad vigencia de la ley, ¿no? Y el segundo justamente es el Banco Central de Bolivia tiene que cumplir la presente ley.
y además tiene que cumplir las características y procedimientos, y esta reglamentación va a ser emitida por su directiva y un plazo máximo de 60 días calendarios a partir de su publicación. Eso señala la disposición transitoria segunda, y por supuesto la tercera también establece que el Ministerio de Minería y Metalurgia y el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales, SENARECOM, son las instituciones competentes, emitirán normativas específicas para el cumplimiento de exigencias al mercado internacional de oro para refinación en el exterior en un plazo de 60 días calendarios a partir de su publicación. Esos son los tres disposiciones transitorias, y en la disposición final, una de las disposiciones finales única, donde también enmarca justamente en los artículos 327, 328 de la Constitución Política del Estado, donde la facultad al Banco Central de Bolivia con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional, y además que se encuentra la facultad de aplicar en el artículo previstos en la ley 1670, que es la ley del Banco Central de Bolivia. Entonces, hay algunas ajustes, modificaciones que se ha ido mejorando, que se va a ir mejorando también en la reglamentación, ¿no? Que se va a ir trabajando con las federaciones como FECOMAN, FERRECO, afiliadas al FECMABOL y FEDECOMIN de La Paz también, para que se pueda reglamentar el dicho ley, y eso ya será dentro del plazo establecido, que es también 60 días. Y la última disposición abrogatoria es con relación a la ley 175, promulgada el 11 de octubre del 2011, es la ley para compra de oro destinado a reservas internacionales, y esta ley se está abrogando y por tanto ya no se aplica, ¿no? Senadora, ¿cómo se han comportado los legisladores evistas y arcistas? Por lo que vimos, se han puesto de acuerdo en una ley tan importante, y la oposición que no termina de cuestionar la aprobación de la ley. Bueno, yo creo que, Antonio, Rubén, aquí se trata del país, se trata de nuestra patria, se trata de dar esa certeza, esa esperanza al pueblo boliviano, y aquí no hay ningún arcista, no hay ni evistas, más al contrario, somos de un partido oficialista que es MAS y PCP. Podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener esa discusión, ese debate, pero yo creo que aquí lo único se piensa es en Bolivia y no se piensa en título personal. Y en ese marco considero de que ayer la bancada oficialista hemos aprobado con mayoría este proyecto de ley de fortalecimiento a las reservas internacionales con relación a compra de oro, que va a beneficiar a diferentes sectores. Entonces, ahí yo creo que ha sido claro, más al contrario, la oposición, como siempre, no ha apoyado, no ha votado en favor de esta ley, más al contrario, ellos dicen es que están preocupados, apurados y están aprobando, y no tienen unas propuestas propositivas, constructivas, para tener más divisas, generar más regalías para el país. Más al contrario, ellos siempre han objetado, no solamente en esta ley, en otras normativas también, ¿no? Entonces, cuando estábamos aprobando el proyecto de ley. Y yo pienso de acá, lo que debemos nosotros pensar en el país, los asambleístas, y seguir trabajando en lo político, económico, social, dar esa estabilidad económica, seguir aprobando préstamos para inversión también, para tema industria, tema producción, tema educación, tema salud, y bueno, pues tener esa platita que debemos tener todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Imagínense, Rubén, Antonio, hay otros países que ya tienen estas leyes. Perú tiene, Chile tiene, Paraguay tiene, Brasil tiene, y así podemos
mencionar, Uruguay tiene, y no es que Bolivia por primera vez va a tener. El tema de oro, Rubén y Antonio, cada año sale como 50, 60 toneladas por las empresas privadas y no deja ningún beneficio al pueblo boliviano, no deja ninguna divisas, ni liquidez, ni solidez, nada. O sea, más al contrario, incluso sacan en joyas, ¿no? Hechas y sin impuestos. Imagínense, entonces, aquí lo que va a hacer ahora es Banco Central de Bolivia va a comprar y lo va a monetizar, ¿no? Y va a fortalecer nuestras reservas internacionales. No puede ser que nuestro oro pueda estar saliendo y sin divisas. Entonces, por eso es que es importante para seguir mejorando la estabilidad económica en nuestro país y, bueno, no nos estamos inventando, más al contrario, estamos entrando de que las divisas se queden en Bolivia. Y, bueno, también aquí va a fortalecer a la economía nacional y va a beneficiar más que todo a los productores auríferos, ¿no? A nuestros cooperativistas también, porque tú sabes que las empresas privadas los compran con precios más bajos y cuando dicen no queremos hoy día, mañana no más. O sea, imagínense, ahora directamente nuestros cooperativistas auríferos van a directamente vender a Banco Central de Bolivia a un costo adecuado, precio justo, además van a tener esa seguridad, esa fortaleza, esa confianza de seguir mejorando la economía de cada una de esas familias, también para el país. Eso es importante, Antonio y Rubén, ¿no? Ahora, volviendo o insistiendo con lo político, senadora, ¿es esto una señal que el gobierno, que el MAS quieren dar a la oposición? Porque algunos sectores ya como que se estaban relamiendo, si vale el término, viendo que el MAS estaba dividido, se hablaba mucho de que se profundiza cada día, la división es más grande, en fin. ¿Es esto una señal a la oposición, al país, de que el MAS, en cuanto se necesite, va a estar siempre unido? ¿Podríamos interpretarlo así, senadora? Mire, nosotros somos la primera fuerza política nacional e internacional y nosotros representamos a las organizaciones sociales, por eso es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nosotros nos caracterizamos de sectores populares, sectores más necesitados, sectores como mineros, fabriles, vecinos, vecinas, gremiales, ahí están los trabajadores en todo ámbito, micros, pequeños empresarios, profesionales. De eso se caracteriza el movimiento al socialismo. Y por tanto, nosotros somos claros y precisos de que debemos trabajar para el país, para seguir reduciendo la extrema pobreza, para seguir mejorando la economía del país, entrar el tema de industrialización con sustitución de importaciones, el tema de seguir mejorando la producción, el tema riego, el tema educación, salud. Eso es nuestro objetivo. Y aquí nadie puede estar a título personal y hay algunos medios, algunos opositores dicen los masistas ya están peleados, ya están ya divididos, pero creo que eso hacen ver al país, ¿no? Pero aquí lo primero es el pueblo, es el país, el pueblo boliviano necesita tener una estabilidad económica, necesita tener empleos, necesita tener inversiones, carreteras, entre otros. Entonces, el objetivo de nosotros es eso. Por eso siempre la Cámara de Senadores se caracteriza de unidad, lealtad, el compromiso con el pueblo boliviano. Además, nosotros no nos peleamos como en Cámara de Diputados, nosotros más al contrario, siempre hay respeto mutuo entre senadores, ¿no? Entonces ahí si tenemos que discutir, debatir, son con propuestas propositivas y yo creo que cada uno debe pensar en el país y no en título personal, ¿no? A título personal. Entonces aquí ayer hubo un debate largo, pero como nos quieren llevar a la pelea, no está bien eso, más al contrario. Aquí primero es la patria.
Senadora, ahora, bueno, este es un paso más que se da en la Asamblea Legislativa, pero hay otro pendiente que también es muy importante para el país y que seguramente va a demandar también, como usted dice, mucho debate, incluso mucha pelea. Estoy hablando de las elecciones judiciales. ¿Qué criterio tiene sobre esto? Y además, qué se está analizando en este momento en la Asamblea Legislativa? Bueno, se ha llevado ya, se ha conformado una comisión mixta de Comisión de Justicia y Comisión de Constitución entre Cámara Baja y Cámara Alta. Y nosotros como asambleístas, Cámara, diputados, senadores, tenemos la tuición y la competencia y las facultades donde establece la Constitución de cumplir la Constitución Política del Estado, de preseleccionar candidatas a altas autoridades como magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y Consejo de Magistratura. Y nosotros obviamente ya sacamos un reglamento de convocatorias para que se puedan presentar postulantes, hombres y mujeres probas, hombres y mujeres idóneas, con meritocracia, con trayectoria, con ética moral, hombres y mujeres que realmente administren una justicia transparente, una justicia para todos los bolivianos, de manera equitativa, además de manera objetiva, y eso es nuestro mandato. Entonces, por tanto, nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución, y yo creo que en ese marco está llevando adelante la comisión mixta de ambas cámaras. Entonces, nosotros lo que hay que dar al país es esa esperanza que espera el pueblo boliviano, de que tengan justicia, que tengan autoridades que realmente sean probas idóneos, ¿no? Con meritocracia. No necesitamos autoridades que retarden, autoridades que estén implicadas en tema corrupción. Entonces, en ese marco nosotros estamos trabajando desde Comisión Mixta, que está llevando adelante de cumplir esa normativa que es el tema de la ley de convocatorias a las altas autoridades del órgano judicial. Perfecto, senadora, le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Acá está haciendo mucho frío, en el Alto seguro también, así que granizó también, cierto. Senadora, muchas gracias por su gentileza, como siempre, ya la vamos a estar convocando en otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Rubén, Antonio, estamos para informar al país. Bueno, pues ya nuestro presidente va a promulgar esta ley en beneficio de los bolivianos y bolivianas y seguir fortaleciendo nuestras reservas internacionales y así poder monetizar en dólar y en bolivianos. Muchas gracias. Senadora, usted que es cercana al presidente Luis Arce, ¿sabe más o menos cuándo va a promulgar la ley? Inmediatamente cuando ya envíen del Senado, hoy tiene que ser, y seguramente el presidente va a fijar entre mañana, pasado, depende de su agenda también, seguramente ya esto va a promulgar, ¿no? Pero el Senado ya hoy va a remitir seguramente porque se trata de prioridad y por principio de celeridad se tiene que remitir de manera inmediata. Está esperando el órgano ejecutivo también nuestro presidente y en base a eso ya seguramente va a fijar día y hora, ¿no? Gracias, senadora, por el dato. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Antonio. Eso es. Haz que Urupanaya Cuyaca. Haz que Pana Gilata Antonio, Gilata Rubén. Hiki sin cama.